Buenas noches, esta es una grabación para el taller de diseño genérico para una docencia estratégica del programa de actualización docente PAC de la Universidad de los Andes. Mi nombre es Fran José Arellano y en esta ocasión estaré grabando este vídeo para mostrar cómo en algunas clases se puede llevar a cabo la discusión acerca de un tema, planteándolo con preguntas para ir acercando a los estudiantes a el objetivo del conocimiento de ciertos temas específicos. En mi caso, de la historia de los Estados Unidos, materia que imparto en la Escuela de Historia de la Facultad de Humanidades y Educación. Bien, en un primer momento, digamos que esta grabación versará sobre la Revolución Americana, puesta así como la ven ustedes en pantalla, Revolución Americana entre signos de interrogación, puesto que la idea es que nosotros cuestionemos este contenido, esta aseveración, y que llevemos al estudiante a tener una percepción crítica del tema abordado. En un primer momento nos podríamos preguntar, ¿hubo una revolución en Norteamérica entre los años 1776 a 1783? Bien, uno de los acercamientos que tendríamos que hacer dependerá, por supuesto, de las lecturas y de los autores en cuestión que estemos estudiando. Para nuestras clases, en un primer momento es fundamental estudiar la postura del profesor Otoniel Morales, quien se basa en una lectura marxista del proceso histórico norteamericano, y él es un profesor que impartió, enseñó la materia de la cual ahora estoy a cargo durante 27 años. Eh, Podríamos decir que la independencia de Estados Unidos, en este caso, llamada Revolución Americana por la mayor parte de los historiadores de Norteamérica, es digamos, una pregunta difícil de contestar si hubo tal revolución o no. Para el profesor Morales, por ejemplo, quien suscribe las tesis marxistas acerca del desarrollo histórico en los Estados Unidos, no hubo una revolución. Sus argumentos se pueden esgrimir, grosso modo, de esta manera. Por una parte, el gobierno no cambió el orden económico, el nuevo gobierno republicano en los Estados Unidos, y en el norte, las élites comerciales basadas en las transacciones portuarias y en los talleres de las ciudades se mantuvo, así como también se mantuvo en el sur la clase de los terratenientes, de los plantadores, quienes pudieron mantener tanto la propiedad de la tierra como la propiedad de sus sirvientes, en su mayoría los esclavos afroamericanos. Por otra parte, este autor considera que no hubo una revolución debido a que el gobierno no consideró como ciudadanos a todos los habitantes de la nueva república. En este nuevo sistema político no estuvieron dadas las condiciones para otorgar la igualdad de derechos a las mujeres, a los afroamericanos, ni a los indígenas. En contraste, por ejemplo, con las prebendas que sí comenzaron a tener los hombres blancos con propiedad y con renta. Entonces, teniendo esta postura en cuenta, diríamos que no hubo una revolución desde un punto de vista marxista. Pero, ¿por qué se habla entonces de una revolución americana? Sería otra pregunta que se le podría hacer a los estudiantes al comienzo de esta clase. Esto nos lleva entonces a tratar de responder qué es lo que han dicho al respecto algunos escritores con una posición liberal acerca de este proceso histórico. La respuesta tradicional sería que se modificó radicalmente el orden político. Los norteamericanos se deshicieron de sus lazos políticos con la monarquía inglesa y obviamente ello cambiaba todo el orden de las cosas en Norteamérica. Este punto de inflexión en la historia, además, requirió de una guerra. No fue, digamos, una separación pacífica la que se dio, ni por acuerdos diplomáticos solamente, sino que tuvo que haber una guerra de independencia que conllevara la libertad que alcanzaban estos ahora ciudadanos de una nueva república que se gestaba en ese momento en el siglo XVIII en Norteamérica. Al haber una ruptura del orden ya instituido, con la posterior creación de otro orden político, entonces podríamos entrar en el ámbito de una revolución
si definimos la revolución en ese sentido clásico de cambio, de ruptura y de la creación de un nuevo sistema político. El argumento más importante, tal vez en este caso, es el que señala que los nuevos ciudadanos de la República lograron limitar la capacidad del Estado de avasallar a los individuos, a los ciudadanos. Recordemos que esta es una revolución o un proceso de independencia que se da porque los ciudadanos del nuevo país, de los Estados Unidos, anteriormente colonos de las 13 colonias inglesas de Norteamérica, se habían rebelado en contra de un conjunto de impuestos que tenían que pagarle la monarquía, y por esa razón deciden tratar de mantener un orden que ellos ya habían alcanzado desde el siglo XVII con la creación de asambleas propias, y de cómo ellos, a través de una organización social en gran medida autónoma, pues ellos quieren preservar. Cuando sienten que el rey interviene en esa organización, deciden entonces entrar en diálogos propuestos en distintos congresos en el continente americano, y por esa razón van a una separación política, a un proceso de independencia. Desde el punto de vista político liberal, esto que hacen los colonos norteamericanos, convertirse en ciudadanos que quieren acabar con las imposturas de un Estado, con ese avasallamiento ya mencionado, hace que la revolución americana sea la verdadera revolución de la modernidad. No solo esto llevaría a una revolución, sino que sería la revolución que mejor representa los intereses de los ciudadanos en la modernidad, y la misma estaría basada en las ideas del filósofo inglés del siglo XVII, John Locke, a quien pueden ver ustedes ahí en pantalla, quien planteaba que todos los hombres tenían el derecho inalienable de la vida, la libertad y la propiedad. En la Constitución americana, mayormente redactada por Thomas Jefferson, aparecen estas ideas con algunos cambios, puesto que Jefferson dice que todo hombre tiene los derechos inalienables de la vida, la igualdad y la búsqueda de la felicidad. Bien, entonces pasamos a preguntarnos, ¿se dio verdaderamente o no una revolución en las nacientes Estados Unidos del siglo XVIII? La respuesta, por supuesto, obedecerá a una discusión larga. La respuesta a esta pregunta, en gran medida, o diríamos incluso en toda medida, dependerá de qué consideramos nosotros por revolución, basándonos, por supuesto, en los conceptos de distintos filósofos políticos y de distintas corrientes de pensamiento. Para ello terminaremos indagando entonces en el concepto de qué es una revolución. Sería la última pregunta que relacionaríamos nosotros con este tema tratado. En este punto, los estudiantes deberían buscar en distintas enciclopedias especializadas la definición del término revolución desde la perspectiva de distintos autores. Con ello, y con los ejemplos e información dados en clase, se buscará que formulen sus juicios y que, claro está, argumenten con rigor su respuesta. ¿Hubo una revolución en los Estados Unidos? Esto dependerá en gran medida de qué consideramos nosotros por revolución. Bien, muchas gracias por su atención. Este es el final del video. Espero que haya sido de su agrado.